Vamos a empezar a la hora y 1 minuto. Le agradezco muchísimo, tenemos 33 personas conectadas el día de hoy. Hace 2 días hablamos sobre cojines especiales para las sillas de ruedas, propiedades de cada uno de los materiales. La charla estuvo interesante, recibimos varias retroalimentación positiva. Les agradezco muchísimo a los que nos enviaron correos o mensajitos por ahí. Hoy vamos a cambiar el tema un poquito, ya vimos lo que toca la piel del usuario, ahora vamos a hablar de las bases de las sillas de ruedas, pero no nos vamos a enfocar en sillas ultralivianas o para usuarios activos. La sesión de hoy va a estar más enfocada a sillas basculantes. Cuando la basculación en sillas manuales es importante, cuando es recomendable, qué beneficios tiene, qué tipo de basculación hay. Tenemos bastante información que ver, así que vamos a comenzar ya. Y recuerde, esto es basculación en sillas manuales, cuándo, dónde y por qué. Mi nombre es Mayari Solórzano, yo soy terapeuta física, soy costarricense, pero vivo desde hace ya 9 años en Estados Unidos, trabajo para Sunrise Medical, esta marca que usted ve aquí. Somos una empresa que diseña y crea productos, sillas de ruedas, cojines, sistemas de posicionamiento en general para usuarios con discapacidad que necesitan sillas de ruedas. Nuestro representante exclusivo para la región es Lo Medical. En Chile el representante es Rodrigo Alarcón y nuestro distribuidor local con el que estamos haciendo estas sesiones de entrenamiento es ReaCare y por ahí tenemos a María de la Luz y creo que tenemos a alguien, un poquito más de gente, Constanza y Sebastián y los chicos de ReaCare andan por ahí también conectados, así que estos somos nosotros. Vamos a comenzar con la presentación y como los sentí tan calladitos el lunes, porque como que no me hablan, como que les da pena, entonces dije, vamos a repasar los objetivos mejor de hoy y al final, adivine qué, te voy a hacer estas preguntitas y quiero que alguien abra el micrófono y que me responda si estos objetivos se cumplieron, si les quedó claro la información, etcétera. Entonces yo les voy a hacer hablar hoy a ustedes un poquito más. ¿Qué objetivos tenemos para hoy? Yo quiero que entendamos y tengamos muy claro qué tipo de basculaciones. No podemos empezar con una basculación espacial si ni siquiera tenemos claro que es parte de 3, 4, 5 tipos de basculaciones diferentes. Entonces vamos a empezar por los tipos de basculaciones que el mercado tiene disponible. A pesar de que yo trabajo para una casa comercial, trato siempre de ser lo más objetiva posible. No les voy a hablar específicamente por ahí, pues, los productos o las demostraciones que hago, claro que son con productos míos, pero lo que les hablo aquí es información que ustedes pueden aplicar con cualquier marca. Lo que hablamos de los cojines, los materiales, las propiedades de los materiales, esas son cosas que usted va a encontrar en todos los cojines. Lo mismo aquí. No tengo nada patentado que les estoy enseñando que si no es con Sunrise, lo siento, no. Es mucho más general porque lo que queremos es darles conocimiento clínico que usted puede usar con cualquier marca y en buenísima hora si es con la marca mía. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de basculación que se encuentran en el mercado. Vamos a hablar de esas basculaciones, cuáles son los beneficios y cada tipo de basculación va a tener también diferentes objetivos y va a beneficiar a diferentes grupos de usuarios o de pacientes. Vamos a hablar de eso un poquito. Y también vamos a hablar, cuando usted tiene un usuario y cuando usted está pensando en prescribir basculación, qué consideraciones, qué aspectos tiene que tomar en cuenta para prescribir ese producto o una silla de ruedas con basculación. Empecemos con el concepto, porque es importantísimo que a todos nos quede súper claro qué es la basculación. La basculación es cuando yo cambio el ángulo del asiento con respecto al piso, pero mantengo fijo el ángulo del asiento con respecto al respaldo y también mantengo fijo el ángulo del asiento con respecto a los apoyapiés. Entonces, en una basculación, lo que yo estoy cambiando es el ángulo del asiento con respecto al piso. Si yo cambio el ángulo del asiento con respecto al respaldo, los que me pueden ver ahí en su camarita, si yo cambio, ahí creo que tal vez lo veo un poquito mejor, el ángulo del asiento con respecto al respaldo,
esto es una reclinación, que también tengo reclinación fija o reclinación manual. Si yo cambio el ángulo de los apoyapiés con respecto al asiento, lo que estoy haciendo es elevando los apoyapiés. Aquí necesito apoyapiés elevables. También existen apoyapiés elevables de manera manual o de manera eléctrica si estamos en una silla de ruedas eléctrica. Pero la basculación es respetar estos dos ángulos y cambiar el ángulo del asiento con respecto al piso. Entonces hay muchísimos beneficios ya confirmados por la ciencia y de eso vamos a hablar ahorita. Todo lo que les voy a decir, en muchas ocasiones voy a decirles los estudios dicen o los expertos recomiendan. Yo siempre les pido ser lo más críticos y lo más conscientes y lo más objetivos conmigo como expositora, hoy que me toca con ustedes, pero con cualquier otro expositor. Los estudios dicen, y si a usted le parece como medio raro porque no ha escuchado ese estudio, pida las referencias. Entonces, al final, todos los estudios dicen o los expertos recomiendan, al final de esta presentación hay una diapositiva con las referencias que tienen los estudios, la opinión de los expertos y todos los recursos de donde sacamos para hacer esta presentación. Que por supuesto usted puede tener y puede irse y ahondar más en el asunto. Entonces no crea que estoy diciendo que los estudios dicen porque sí, sino que de verdad los estudios lo comprueban. Es importante recordar también que esta es una basculación posterior, estamos haciendo la silla hacia atrás, pero ya la tecnología y el mercado ahora ofrece también basculación anterior, cuando la silla cambia con respecto al piso, el ángulo del asiento cambia con respecto al piso, pero hacia adelante, y también hay ciertas sillas eléctricas que ofrecen basculación lateral, viendo al usuario en un plano frontal, vamos a verlo que él puede inclinar la silla hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en basculación posterior. La anterior y la lateral la dejamos para una ocasión más adelante. ¿Cuándo recomiendo yo una silla? ¿Cuándo se recomiendan las sillas con basculación? ¿O cuándo es recomendable la basculación? Si tenemos usuarios que no tienen la capacidad de mantener una postura de manera independiente. Es decir, si el usuario por gravedad, la gravedad se le empieza a llevar, empieza a resbalarse de la silla y él de manera independiente no puede utilizar sus extremidades para volver a reincorporarse, esa es una excelente señal, esa es una señal clara de que el usuario necesita probablemente ayuda del equipo, una ayuda externa para volver a su posición original. La basculación puede ser provechosa. Cuando hay un control de cabeza o de tronco pobre y no puede mantener otra vez la postura en la línea media de manera independiente, esa es otra señal también de que una basculación podría ser una buena opción. Debilidad muscular significativa, enfermedades degenerativas, tal vez el usuario es un usuario con un diagnóstico de una esclerosis lateral amiotrófica. Hoy tiene un perfecto control en cabeza y en tronco, pero usted sabe, porque el diagnóstico así lo dice, que en cuestión de unos 6 meses o menos de un año, este usuario va a empezar a disminuir un montón de capacidades físicas. Sería una excelente idea desde ya proveerle un equipo que le vaya a dar soluciones para el futuro y no tener que comprar 2 equipos, uno ahora y otro después, cuando la condición cambie drásticamente. La basculación es muy recomendable y los estudios hablan de grandes beneficios clínicos cuando el usuario tiene mucha espasticidad o, por el contrario, espasticidad o tonos exacerbados o movimientos involuntarios. Todas estas características se relacionan tremendamente con beneficios que puede ofrecer la basculación. Hablemos directamente de los beneficios clínicos. Estos que les voy a mostrar aquí son beneficios clínicos que los estudios por más de 10 años, la basculación manual puede tener unos 20 años ya en el mercado. Y de 20 años para acá, los expertos en posicionamiento, en toda esta parte de equipo médico y de tecnología, ya han creado montones de terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, médicos fisiatras, han hecho montones de estudios y ellos han encontrado y ya está confirmado que la basculación realmente beneficia en todos estos campos. Léalos ustedes ahí.
La redistribución del peso y el alivio de la presión es de las principales cosas que beneficia, pero la puse en negrito porque tenemos que tener cuidado con este objetivo. Siempre les digo, ve al usuario, no se deje llevar por el diagnóstico. Todos los usuarios con parálisis cerebral necesitan una silla con basculación. No, ve al usuario, vea cuáles son los objetivos del usuario, y si algo de esto él necesita ayuda, es muy probable que la silla con basculación pueda ser una buena opción. Si el usuario se les va por gravedad y tiene un pésimo campo visual porque la cabeza tiene mucha debilidad, el tronco no tiene una buena postura y él pasa viendo para abajo, pero es un usuario consciente con un buen nivel cognitivo y él quiere estar más atento y queremos ayudarle con la postura, la basculación puede mejorar tremendamente el campo visual y puede mejorar la deglución. Regula la espasticidad de los patrones extensores, minimiza los efectos de la gravedad por este cambio. Ahora, cuando el objetivo principal que usted busca en un usuario es la redistribución del peso. Eso quiere decir, usted quiere ayudarle al usuario a que el peso de él no esté sobre las tuberosidades isquiáticas o sobre el sacro. Es un usuario que tiene un tono muy pobre y usted quiere, perdón, o una musculatura muy débil y usted quiere ayudar a redistribuir ese peso, que si ven aquí en la cámara les puedo enseñar que usted quiere que el peso no esté todo sobre las tuberosidades isquiáticas, sobre esta pelvis, sino que usted quiere redistribuir el peso durante el día y ayudarle a que él tenga diferentes cambios de postura y a que el peso se distribuya mejor. Si este es su objetivo principal o el objetivo principal del usuario, tenemos que tener cuidado con la cantidad de basculación que ofrecemos. ¿Por qué? Cuando el objetivo es liberar peso de las tuberosidades isquiáticas, los estudios muestran que es una basculación superior a los 25 grados los que van a ayudarnos con este objetivo. Esto quiere decir que las sillas que basculan 25 grados o menos de 25 grados pueden ayudarnos para otras cosas. Ya vamos a ver cuáles. Van a ser beneficiosas para ciertas cosas. Pero si el objetivo suyo es redistribuir el peso del usuario durante el día, usted necesita un equipo que bascule más de 25 grados. Y hay otros estudios que lo que hacen más bien es hacer una combinación. Y dicen que el combo perfecto sería, si usted tiene una basculación de 35 grados o más, combinado con 100 grados de reclinación. Entonces, si usted tiene un usuario que está 90-90 y usted agarra ese respaldo y lo reclina 10 grados, es decir, lo lleva a 100, y aparte de reclinarlo 10 grados, usted ofrece una basculación de 35 o de más de 35, ese es el combo perfecto para que el peso en las tuberosidades isquiáticas se libere exitosamente. Antes de eso, estamos ayudando en otras cosas, estamos beneficiando otras cosas, pero no estamos distribuyendo el peso correctamente. Entre más basculación se ofrezca, mayor liberación de la zona isquiática. Entonces, este mapeo que tenemos aquí en Estados Unidos se hacen muy frecuentes los mapeos de los pacientes en donde se ponen estas camaritas que perciben la sensibilidad y la cantidad de peso en donde el usuario está sentado, se colocan sobre el cojín y sobre el respaldo estas camaritas, digamos, que perciben todo esto y podemos entender cuánto peso o cómo se distribuye el peso en el sistema de posicionamiento. Este mapeo que usted ve a la izquierda, la línea gris divide el cojín o el asiento, la zona glútea, y arriba de la zona gris tenemos el respaldo. Entonces, estas son las piernas y esta es la espalda del usuario. Y este mapeo de la izquierda es a 3 grados de basculación. Fíjese cómo con una basculación pequeña hay una importante descarga sobre las tuberosidades. Entre más queremos, para que haya una adecuada distribución de peso, queremos que esto sea lo más azulito posible. Y fíjense, cuando basculamos, vean cómo se descarga muchísimo más peso con 45 grados de basculación. Vean la diferencia tan enorme que hay en las tuberosidades isquiáticas. Casi que por completo se libera el peso y se traslada a la espalda. Entonces, vean la gran diferencia. 35 grados de basculación o más de 35 combinado con 100 grados de reclinación es un combo buenísimo que los estudios han confirmado
que esto realmente mejora la distribución del peso. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo 3 minutos. Y esto es lo que nos cuesta montones. El consorcio de lesionados medulares aquí en Estados Unidos, ellos hablan de bascular al usuario de 30 a 60 grados, es decir, andar entre los 30 o los 60, dependiendo de lo que el sistema permita, lo que la silla permita, pero hacerlo cada 15, 30 minutos. Dos veces a la hora. La realidad nos dice que a ningún usuario lo basculan 2 veces en una hora. Eso no pasa. La realidad es que al usuario lo sientan, lo acomodan, por allá cuando se acordaron, lo basculan un ratito. Hay montones de usuarios que están en una silla con basculación de 60 grados que nunca en su vida han pasado de 20. Entonces, vean qué interesante cómo se empieza a abrir este montón de panorama de, bueno, esto es lo realmente beneficioso, pero lo hacemos. Ahorita vamos a hablar de cuáles pueden ser las causas por las que la gente no bascula al usuario, siendo confirmado que la basculación beneficia tremendamente, tiene beneficios clínicos súper importantes. Pero mínimo decimos que si llegamos a la basculación máxima, que nos quedemos ahí por 3 minutos. Esta es como una de las recomendaciones. El consorcio dice si puede hacerlo 2 veces dos veces durante la hora por 3 minutos es lo ideal. Sabemos que no pasa, pero por lo menos quedarnos un par de minutos es ideal para poder agarrar todos esos beneficios. Ahora, una silla con basculación o la basculación se puede clasificar también dependiendo de los grados. Entonces, podemos decir que una clasificación es pequeña si bascula de 0 a 14 grados. Esta basculación definitivamente no va a ser efectiva para la reducción del peso. Vamos a tener una basculación mediana o una silla ¿verdad? Tiene una basculación mediana si anda entre los 15 y los 30 grados. Es decir, ninguna silla a usted le va a ofrecer, la silla ofrece de 15 a 30 grados. Siempre van a empezar en 0. Pero hay sillas que van de 0 a 15 y hay otras sillas que van de 0 a 30. Entonces, en las sillas que van de 0 a 30, para yo tener una basculación mediana, no solamente es tener el equipo que bascula hasta 30, sino también es explicarle al cuidador que la silla no tiene que estar siempre recta, que el beneficio máximo de la basculación es cuando yo llevo el equipo a los 30 grados de basculación. La basculación grande es cuando ya yo puedo ir de los 30 a los 44 grados y también se dice o se clasifica la basculación extrema cuando yo tengo un equipo que sobrepasa los 45 grados. Cuando yo tengo un equipo que sobrepasa los 45 grados de basculación, yo puedo estar tranquila de que por lo menos el 25% de la presión que hay en las tuberosidades isquiáticas se va a reducir. Entonces, si el objetivo mío con el usuario es redistribuir el peso, es ayudarle a la piel a que no haya tantos riesgos de úlceras por decúbito, pienso en un usuario con un trauma de cráneo que tal vez estuvo hospitalizado o en esta etapa inicial lo tenían que arrastrar porque los familiares no tenían educación en cómo hacer los traslados, al usuario se le abrió una úlcera. Bueno, si es un usuario de este estilo, de este tipo de diagnósticos o de condiciones en donde ya ha tenido algún riesgo de úlceras o alguna historia, el equipo, lo ideal es que tenga una basculación que ofrezca 45 grados o más para yo estar tranquila de que realmente voy a hacer una reducción de peso. ¿En qué benefician? No quiero satanizar para nada las basculaciones pequeñas. Ellas tienen muchos beneficios, no el de redistribución. Pero los números bajos van a ayudarnos con el control postural, con la deglución, con el campo visual. Los números altos, grandes o extremas nos van a ayudar para el manejo de la presión. Ahora, los estudios también explican que para obtener los mayores beneficios de una basculación, yo tengo que llevar el sistema hasta donde me dé. Es decir, si la silla de ruedas ofrece una basculación hasta los 60 grados, la mayor cantidad de beneficios, los beneficios máximos de esa basculación van a presentarse cuando yo llevo al usuario a los 60 grados. Suena un poco redundante porque usted dice, obvio, si ofrece 60 lo voy a llevar a 60, pero la realidad es que tenemos montones de usuarios sentados
en sillas de sistemas que llegan hasta 60 que el usuario nunca en su vida ha pasado de 20. Ya vamos a ver por qué puede pasar eso. Ahora, lo que vamos a conversar es hasta aquí. Hasta aquí hemos visto Maya, conceptos, diferentes tipos de basculación. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Sí, Rosy. Maya, ¿me escucha? Ujú. Hay una consulta en el chat de María Inés que dice que hay estudios que muestran disminución de la saturación sobre 40 grados de basculación. ¿Qué sugieren en estos casos? Hay estudios que muestran disminución de la saturación Me imagino que debe sobre estar 40 relacionado con la grados. saturación, con la ¿Saturación de saturación de oxígeno? oxígeno. Ajá. Sí. Si me regala, Marinés, si usted me regala 10 diapositivas más, vamos a hablar de las contraindicaciones y los casos en donde las contraindicaciones, en donde tenemos que tener cuidados con la basculación. No se me va a olvidar. Y si usted ve que voy llegando al final y no lo dije, me jala las orejas, pero regáleme 5 o 10 diapositivas más para conversar sobre cuándo no es conveniente bascular al usuario. Excelente pregunta. Muy bien. Vamos a conversar de los diferentes tipos de basculación. Ya vimos que se puede clasificar por sus grados, pero ahora vamos a hablar del mecanismo de la basculación. Entonces, la basculación fija es, ahí está, la basculación fija es una basculación que vamos a obtener en una silla, podemos obtenerlo en una silla ultraliviana, en una silla, por decirlo de alguna manera, estándar, que no tiene ningún pistón abajo, que no tiene rieles. La silla convencional que vemos de las dos rueditas delanteras y las dos traseras. A esa silla nosotros le podemos cambiar la basculación siempre y cuando el eje trasero sea ajustable. Entonces hay dos formas de hacerlo. Disminuimos la altura del asiento posterior o aumentar la altura del asiento anterior. Y vean que en el momento en que yo hago eso, yo estoy cambiando el ángulo del asiento con respecto al piso y puedo hacerlo de estas dos formas. Ahora, voy a darle vuelta a la cámara. Déjenme ponerme mis zapatos porque me los quité para estar ahí. Voy a darle la vuelta a la cámara. Voy a dejar de compartir un segundito. Vamos a ver. Ahí. Y ahí les pido, por favor, yo no voy a ver qué estoy enseñando en la cámara, así que le pido a Rodrigo, a María de la Luz, si me pueden decir si se ve clarito lo que les estoy enseñando aquí. Quiero enseñarles el eje posterior, si se ve la rueda trasera con claridad. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando la silla, esta es una silla, no es estándar, es ultra liviana, configurada, pero me refiero a que la silla no tiene ningún sistema especial de basculación o de reclinación. Pero cuando la silla ofrece un eje ajustable, ustedes pueden agarrar este eje y subirlo. Vean como aquí, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar que la silla ya tiene basculación, pero yo todavía si quisiera puedo agarrar estos 4 tornillos y subirlos sobre el marco trasero y agarrar el eje trasero y subir más la rueda, y cuando yo subo la rueda, lo que estoy haciendo es bajando el marco, entonces estoy disminuyendo la altura del asiento posterior. Entonces, si ustedes ven esta silla de medio lado, van a poder notar que la altura de asiento anterior es 2 pulgadas mayor que la altura de asiento posterior. ¿Cómo tomo yo las alturas? Si me dan un segundito, creo que por aquí tengo una cinta métrica. Maya, dame un Sí, segundo. señor. Comentando que arriba de la plataforma en la cual estamos mirando dice ver. Si le dan clic a ver quién habla, la pantalla que tú estás mostrando automáticamente se amplía para que Muy puedan bien. ver de mejor forma lo que nos estáis mostrando. Eso, gracias. Muy bien, perfecto. Sí, exactamente. Gracias, Rodri. Entonces, la altura del asiento anterior se determina desde el borde de la tela del asiento. Este es porque aquí estamos hablando de la silla, no estamos considerando todavía el cojín. La altura del cojín es importantísima. Esta sería una altura de asiento anterior total, considerando el cojín. Pero para efectos de lo que estamos explicando aquí ahorita, vamos a hablar solamente del marco. Y entonces, si usted agarra desde el centro, aquí vamos a tener 19 pulgadas, perdón, no eran 20. 19 pulgadas, y si me vengo por detrás, no quiero taparles mi cuerpo con la cámara, pero si ven por detrás, me voy por detrás, busco el borde trasero del asiento,
y aquí voy a tener 16,5. 19 y 16,5. Y vean entonces cómo esta silla lo que hace es tener esta basculación fija que mejora la distribución del peso del usuario. No va a estar todo el peso del cuerpo sobre las tuberosidades isquiáticas, sino que va a tener una mejor distribución. Va a mejorar montones, va a ayudarle al usuario a mejorar su postura, a mejorar el campo visual. ¿Ayuda a la distribución de peso y a liberar peso de la zona isquiática? Definitivamente no. 3, 6 pulgadas de basculación no van a hacer eso. Pero mejora tremendamente otros ámbitos, entonces tampoco la podemos dejar por fuera. Esta es la forma en la que yo siempre recomiendo hacer las basculaciones fijas. Es decir, que si usted tiene una sillita, si usted tiene un paciente que usted sabe que se puede beneficiar de estar un poquitito más hacia atrás, de mejorar un poquito la postura, agáchese, quítele la rueda y vea a ver si tiene alguna posibilidad de subir el eje posterior. Hay otra forma de hacerlo y es aumentar la altura de asiento anterior. Pero aquí tenemos que tener cuidado, voy a volver a compartir. Vaya, Señor. Anne-Marie nos pregunta si es que ayuda esta basculación en el mecanismo de propulsión de un usuario activo. Sí, dependiendo también puede ayudarle porque fíjese cómo se hunde, por decirlo así, al usuario lo hundimos un poquitito más, lo acercamos más a los aros propulsores y le damos un mejor acceso al aro propulsor. Entonces también, especialmente también si es un usuario con una lesión relativamente altita, que tal vez no tenga un buen control de tronco, si yo lo tengo completamente perpendicular, tal vez él no va a tener tan buen control, pero si yo lo basculo un poquitito para atrás, lo hundo un poquito más en la silla y le doy un mejor acceso al aro propulsor porque estoy subiendo la rueda, y definitivamente va a tener un mucho mejor, una mucho mejor maniobra para la propulsión. Lo que les decía de esta, gracias por la pregunta, señora Anne-Marie, qué bonito nombre. Lo que les decía ahora de la altura del asiento posterior, la altura del asiento anterior, también lo podemos hacer. Es decir, si yo agarro la rueda, una rueda más grande, por ejemplo, o un tenedor más grande, pues sí, aumento la altura del asiento anterior, dejo la posterior ahí. Pero esta es un poquitito más, puede ser un poquito más peligrosa, porque la rueda, el tamaño del tenedor y el tamaño de la rueda delantera afecta tremendamente el radio de giro y la propulsión y la maniobrabilidad de la silla. Entonces tengo que tener cuidado, si yo quiero aumentar en 2 pulgadas la basculación, y si yo paso de una llanta de 6 a una llanta de 8, esa silla se vuelve tremendamente pesada, mucho más difícil de maniobrar. Entonces ahí tengo que tener cuidado con las prioridades y tal vez buscar otras opciones. Pero si da, digamos, si la posibilidad existe y si usted ve que no afecta demasiado la maniobrabilidad, la recomendación de nosotros siempre es esta. Trate de mantener el tenedor lo más corto posible y aumentar la altura del asiento anterior desde el tornillo del eje delantero. Si logramos sacar este tornillo y darle altura sacando el tornillo que viene pegado a la horquilla y dejar el tenedor cortito, este radio de giro va a seguir siendo igual de cortito. El radio del giro va a ser muy pequeñito porque el tenedor es cortito. Si usted lo que hace es dejar este tornillo como está y meterle un tenedor mucho más grande, este radio de giro se va a hacer mucho más largo y la maniobrabilidad no va a estar tan bonita. Y si lo que decide es cambiar la rueda delantera, el tamaño de la rueda delantera, tenga en cuenta que dependiendo de las superficies, la propulsión puede ser más difícil o más fácil, los giros más difíciles, puede haber interferencia con los apoyapiés. Si usted pone una rueda demasiado grande, cuando va a girar, por ahí podría tocar con la plataforma de los pies. Entonces, una cosa siempre afecta a 3 más. Y lo mismo con la rueda trasera. Si usted bascula la silla con el eje trasero y usted sube la rueda trasera, tiene que también tener cuidado de bascular o de cuadrar, la rueda delantera. Es decir, cada pequeño cambio que usted haga siempre va a afectar algo en el sistema. Hay que tener cuidado, ver cuáles son las consecuencias y tomar la decisión.
pero que se puede hacer técnicamente, sí se puede hacer. Lo que les decía antes, de cuadrar la silla. Las sillas salen de fábrica con la horquilla o con la rueda delantera cuadrada al piso. Eso quiere decir en un ángulo de 90, salen perpendiculares al piso. Esta es la forma en la que nosotros confirmamos que la distribución va a estar adecuada, que no van a haber, es decir, la rueda siempre tiene que estar cuadrada a 90. En el momento en que usted hace un ajuste en el ángulo de la trasera, fíjese que cuando usted sube o baja, ellas van a perder el cuadrado, van a dejar de estar perpendiculares y van a cambiar el ángulo. Entonces, el técnico tiene que tener cuidado, quien está haciendo el cambio tiene que tener mucho cuidado, siempre después de cada ajuste en la rueda trasera, siempre la rueda delantera hay que volver a cuadrarla y ponerla perpendicular con el piso. Y esto es clave, no sé si a algunos prescriptores les ha pasado, pero muchas veces usted recomienda, usted se agachó y usted se da cuenta que la silla se puede bascular más. Entonces usted pone la prescripción, visite a su técnico, a su distribuidor y pídale una basculación, subir la rueda a 2 pulgadas. El técnico, a ojo cerrado, hace lo que usted le pide, bascula, pero no cuadra la silla. El usuario va a sentir que la silla está más pesada, que no le rueda igual, porque cambia completamente la dinámica del equipo. Entonces, a la visita de seguimiento, usted le dice, ¿cómo le fue con la basculación? Ay, no, doctor, desde que yo visité a ese distribuidor, yo siento la silla más pesada, me cuesta más girar. Bueno, pele el ojo porque es probable que la rueda delantera no esté cuadrada. Y eso siempre es importantísimo revisarlo con cualquier ajuste que usted haga en las ruedas traseras o delanteras. Y muchas veces lo pasamos por alto y el pobre usuario es el que anda penando. Muy bien. Maya. Sí, señor. Anne-Marie vuelve a preguntar si es que en una silla activa, ¿cuánta basculación se recomienda? Bueno, recomendable va a depender enteramente de la condición del usuario. Si es un usuario que se propulsa con el pie, la basculación que se recomienda es 0, porque yo no quiero que el usuario esté viendo un poquito para arriba y que el pie no me le llegue al piso. Entonces, hay usuarios activos que dependiendo de su condición van a ocupar basculación 0. Hay usuarios que con 3 grados de basculación se sienten maravillosamente. Vean aquí, por ejemplo, este gráfico que les digo, vean cómo mejora el campo visual. Entre más control de tronco tenga el usuario y entre más fuerza haya en los músculos de cabeza, cuello y tronco, puede tener una basculación menor porque no va a necesitar tanto de la ayuda, digamos, de la ayuda antigravedad para poder tener su estabilidad o su postura adecuada. Ahora, un usuario lesionado altito, y por altito puedo decir, qué sé yo, de T, tal vez de T, bueno, dependiendo mucho de la condición, no me gusta dar recetas, pero usuarios que sean tal vez de T6 para arriba, que ya necesitan un poquito más de control, probablemente 6 grados de basculación ayuden. Lo que tengo que tener cuidado es, yo no puedo ofrecer 15 grados de basculación en un usuario activo, porque el usuario me va a quedar viendo para el techo y no voy a poder, cada vez que se propulse va a querer hacer esto y al final lo que hace es separarse del respaldo y se me acaba todo el beneficio. Entonces, para usuarios activos, yo no pasaría de 7 grados de basculación. 2, 4, 6, ya 8 me parece bastantes grados, ya podemos perjudicar más de lo que beneficiamos, si el usuario es activo. Claro que si los usuarios no son activos, eso es otro mundo. Pero yo pensaría que de 8 máximo 9 grados de basculación para usuarios activos, todo va a depender de cada uno de ellos. Muy bien. Maya. Sí, señor. Y un poco complementando lo que tú estabas diciendo, para responderle a Anne-Marie también, es que nosotros generalmente recomendamos unas 2 pulgadas de diferencia entre la altura anterior de la silla y la altura posterior de la silla para pacientes activos. Ahí se logra lo que dice Mayería en el fondo, establecer un buen campo visual, una buena fijación pélvica hacia la silla y una buena angulación de propulsión del usuario. Eso es lo que nosotros generalmente prescribimos y recomendamos. Hay otra pregunta, Maya, también, que dicen acá, no sé quién es el usuario, pero dice, si la horquilla de las ruedas anteriores no se puede modificar, ¿es posible modificar el eje posterior o definitivamente la silla queda descuadrada? Sí. Si de ninguna forma puedes cuadrar la horquilla, estamos hablando de una silla estándar.
estándar básica. Y en ese caso, la mayoría de las veces en una silla estándar básica, si no se puede arreglar, si no se puede modificar la delantera, no se va a poder modificar la trasera. Si por alguna razón estás con una silla rarísima, no sé, que la saquen de algún lado, que se pueda modificar la trasera, pero no la delantera, sí te va a quedar descuadrada, definitivamente, porque en el momento en que cambias, véanlo aquí tal vez con mis aparaticos. Yo siempre les voy a estar enseñando, siempre ando buscando cómo hacer las ilustraciones un poquito más fáciles. Denme un segundo para encontrarme yo aquí en la cámara para ver si estoy, ahí está. Definitivamente en el momento en que vos bajes la altura de asiento anterior, la horquilla va a cambiar de ángulo. Entonces, casi siempre si usted puede modificar una, puede modificar la otra. Si no puede modificar la delantera, es muy probable que estamos hablando de una silla estándar que no se puede modificar nada, ni trasera ni delantera, pero si te topas ahí con un espécimen raro que pueden subir y bajar la rueda trasera y la delantera no se puede modificar, está canijo, porque sí vas a tener, el usuario va a presentar problemas, va a sentir la silla diferente y dependiendo de lo que estemos haciendo, dependiendo del ajuste que estemos haciendo, podríamos aumentar la presión o el peso sobre la rueda delantera y hasta peligroso puede ser, porque por ahí el eje se nos puede quebrar, mucha parte del peso del usuario podría estar sobre la rueda delantera dependiendo del ajuste que hayamos hecho y puede ser no solamente no beneficioso en términos de maniobrabilidad, sino que también podría ser inseguro para el usuario. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre la rueda trasera tiene que quedarnos cuadrada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Me encanta. Hoy está un poquito más adelantines. Nosotros tenemos ese tipo de sillas, Maya, pero tiene que ver con que a veces puedes ajustar una rueda trasera de distinto tamaño. Entonces así puedes mantener la misma basculación cambiando el tamaño de la rueda trasera, por ejemplo, para un chico que no se quiera enganchar las manos al topar los aros, o sea, los rayos, por ahí podría ir, pero no se recomienda hacerlo como si fuera un usuario activo. ¿Cachai? Por ahí va. Muy bien, perfecto. Listo entonces. Ok. Como les digo entonces, basculaciones pequeñas, postura, orientación visual, acceso al aro propulsor. El acceso al aro propulsor en los usuarios activos es fundamental. Y si yo puedo bajarlos un poquitito, si por ahí fíjense cómo, claro, en este diagrama de palitos y circulitos es como de primer grado, pero se entiende, vean cómo puede haber una hiperflexión o una hiperextensión del hombro, o una hiperflexión del codo, y esto, imagínense, 8 horas al día propulsando hacia así, esto puede definitivamente provocar lesiones. Entonces, en el momento en que yo tengo un mejor acceso al aro propulsor, no solamente que llego mejor, sino que también estoy cuidando las articulaciones en hombro, en codo, en muñeca, y darles una mejor calidad de vida a los usuarios. Entonces, por todo lado, la basculación casi siempre es muy provechosa. Hablemos ahora de la basculación manual. Yo tengo 20 minutos para terminar esto, voy a ver si lo logramos, muchachos. La basculación manual, esta se incorporó, ya puede tener unos 20 años en el mercado. La mayoría de las veces vamos a tener un pistón debajo del asiento y este pistón se activa por medio de 2 gatillos que se pegan al asiento y entonces podemos cambiar el ángulo en diferentes partes. Es decir, no tenemos, en este caso, en el caso de la basculación fija, yo agarro el eje con tornillo, aflojo, subo, vuelvo a socar y eso queda fijo. Por eso le decimos que es una basculación fija, no es algo que se pueda modificar todo el tiempo. En una basculación manual yo tengo la posibilidad de tener al usuario un ratito en 10, otro ratito en 20, otro ratito en 45, etcétera. Ahora, las basculaciones manuales, como son el modelo más viejito, casi siempre van a ofrecer una basculación máxima de 45, no van a pasar de ahí. Y el mercado ofrece diferentes puntos pivotes de la basculación. Entonces, por ejemplo, en la primera, ustedes pueden ver que el punto pivote está atrás, por decirlo así. Es decir, la silla gira en torno al punto pivote que está localizado cercano al asiento. En esta que está aquí, la silla bascula, pero el punto pivote está adelante. Entonces, lo que pasa aquí es que se mantiene la altura de asiento anterior, pero bajamos o basculamos la silla haciéndola hacia abajo, no haciéndola hacia atrás. Ven como en este caso, sillas como este estilo van a
afectar tremendamente la altura de asiento posterior. Hay otros usuarios, y esto se recomienda para usuarios geriátricos, en donde yo quiero darles una mejor postura, una mejor distribución de peso, pero no quiero dejarlos tan arriba o tan elevados porque tal vez ellos o no se sienten seguros o ayudan también un poquito con los traslados asistidos de aquí, solo que se tiren y van como a la nada. Ahora, en estos estilos sí pueden ayudar un poquito cuando yo devuelvo la basculación o cuando no la basculo tanto, pueden ayudar con la basculación. Esta respeta la altura del asiento anterior más y bascula hacia abajo, como metiendo la silla debajo del asiento, si lo pueden ver ahí en la ilustración. Y también hay otro estilo de sillas manuales o de sillas con basculación manual que van a tener el punto pivote en el centro. Y esto lo que beneficia es a que el centro de gravedad del usuario no se desplace tanto. Entonces aquí, como aquí en esta figurita que tienen aquí, recuerden que este PDF se los mando después de la presentación para que lo tengan y lo puedan estudiar un poquito más, pero ven como hay punto pivote atrás, la altura del asiento anterior se va a afectar tremendamente. El punto pivote delantero respeta completamente la altura de asiento anterior. Punto pivote en el centro va a cambiar un poquitito la altura de asiento anterior, pero va a mejorar con el desplazamiento del centro de gravedad del usuario. Basculaciones manuales. Ahora ya tenemos 3, basculación fija, basculación manual y la tercera es basculación espacial. Este es un cambio de tecnología completamente diferente. Aquí no usamos pistones, sino que usamos un riel de basculación y esta, por ser una tecnología mucho más nueva, estos equipos ofrecen desde los 45, pero hay equipos que ofrecen hasta 60 grados de basculación. La Quick Iris, que es la marca que yo represento, ningún carnicero dice que su carne es mala, pero definitivamente es de las mejores en el mercado, va a ofrecer 60 grados de basculación. Ahora, les voy a enseñar un video que creo, vamos a quitarle el audio para enseñárselos un poquito mejor. Lo único que quiero que quede claro aquí es este término de basculación espacial y por qué es diferente con respecto a la basculación manual. Sí se está viendo, Rodrigo o Mari, sí se ve el video como en vivo, ¿no? Como cuando le doy play y pausa. No está cortado. Okay. Muy bien. Entonces, este es alguno que me abra el micrófono, que no sea ni María de la Luz y que no sea Rodrigo. Usted cree que este tiene pistones aquí, esto tiene su punto pivote. Esto es, alguien que me abre y que me diga una sola palabra. ¿Esto es una basculación manual o es una basculación espacial o es una basculación fija? Estos son pistones, este es un punto pivote. No les dé vergüenza, no les dé vergüenza. Alguien que me abre el micrófono y me diga. Manual. Manual, muchas gracias. Muy bien. Se ganó un chocolate. Ahí en el chat. Manual. Entonces, ¿qué pasa aquí? Quiero que vean como el centro de gravedad, aquí dibujamos con este puntito rojo, el centro de gravedad del usuario. Y yo quiero que vean como el centro de gravedad del usuario, cuando activamos una silla de ruedas manual, fíjense cómo el centro de gravedad se desplaza tremendamente con respecto al punto pivote. Eso quiere decir que si yo tengo usuarios que tienen mucha espasticidad o que cognitivamente tal vez tienen problemas de entender ay, se me fue la palabra en español, perdón. Ese es el problema de vivir en Estados Unidos muchos años. Ni hablo en inglés ni hablo español. Esta parte como de percepción espacial, y usted hace este mecanismo, activa este mecanismo hacia atrás, este usuario probablemente ese patrón extensor se va a activar montones. Otra cosa que va a pasar, ¿qué pasa si el centro de gravedad del usuario sobrepasa el eje trasero? La silla se vuelca. Si el centro de gravedad del usuario sobrepasa el eje trasero de la silla se va a volcar. Entonces, entre más largo sea el usuario, si yo tengo una silla de basculación manual que me hace el centro de gravedad del usuario hacia atrás, yo voy a necesitar un armatoste gigantesco para que esa silla sea segura. Ha pasado, les aseguro, estoy segura que todos lo hemos visto en las clínicas, el chiquito que anda en una silla manual y que si no tiene los antivuelcos, o la mamá no deja al chiquito solo ni un solo segundo porque esa silla parece un pivote, parece una cosa así como una mecedora porque la silla en cualquier momento se vuelca. Eso es porque el centro de gravedad está al punto de la rueda trasera y la silla se vuelve supremamente inestable. Entonces, en usuarios adultos o altos o pesados,
para que esto no suceda, para que la silla no se vuelca, la base tiene que ser sumamente larga. Ahora, le voy a dar play aquí y quiero que vean la diferencia con la basculación espacial. En la basculación espacial se eliminan por completo, esperen un momentito que voy a hacerles, esta es una segunda, pero perdón que no tenía, ahora sí. En la basculación espacial, ¿qué es lo que pasa? Se elimina por completo los pistones. Usted ya no va a tener pistones abajo, ni puntos pivotes, ni nada de esto. Lo que se inventa, esta tecnología fue inventada por nosotros, patentada por nosotros, pero ya tenemos 10 años en el mercado. Ya hay otras marcas que ofrecen basculación espacial. Entonces, después nosotros fuimos como los pioneros en el tema, pero ya hay marcas externas a nosotros que ya ofrecen este tipo de basculación. Por eso les digo que no es nada como solo mío. Pero es un beneficio increíble, porque imagínense que el riel, usted trate de imaginar que este riel que está aquí, que es de plástico, imagínese que sigue, si usted lleva una línea imaginaria, esto es un círculo perfecto. Cortamos adelante y cortamos atrás, pero si usted logra ver al usuario de medio lado, es un círculo perfecto. El centro de ese círculo se alinea con el centro de gravedad del usuario. Ese es el punto, ese es el éxito del sistema. Cuando usted logra alinear el centro de gravedad, ya no hay puntos pivote abajo, sino que usted alinea el centro de rotación, le llamamos, al centro de ese círculo, usted alinea ese centro de rotación con el centro de gravedad del usuario, esto es lo que sucede. Lo que sucede es que la silla va a girar sobre su propio eje y el centro de gravedad del usuario no se va a desplazar. Entonces tenemos usuarios pesados, con espasticidad, con movimientos involuntarios, que cuando se hacen hacia atrás o cuando se basculan, ni siquiera perciben el movimiento, es supremamente amigable y ellos no perciben que se están moviendo porque no hay desplazamiento del centro de gravedad y esos patrones extensores o esa espasticidad permanece queditita, sin activarse. Y de los beneficios más grandes que puede tener este sistema está en la base. Como yo estoy segura, nosotros como casa comercial estamos seguros de que el centro de gravedad no se desplaza o el desplazamiento es mínimo, yo puedo hacer la base más pequeña del mercado o la base más pequeña de cualquier tipo de basculación. Entonces vean, por ejemplo, esta franja que está aquí arriba es cuánto se desplaza el centro de gravedad en una silla manual, en una silla de basculación manual. La roja es cuánto se desplaza el centro de gravedad en una silla con basculación espacial. Y aquí abajo, esta primera que ustedes ven, la franja primerita, a ver si no se me ve, sí, se me va a venir siempre, pero la franja primera, la gris más oscura, es el largo que tiene que tener la base para que la silla no se vuelque, y en amarillo, el largo que puede tener una silla de basculación espacial para que la silla no se vuelque. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Además de la parte clínica para el usuario, es que ahora yo puedo tener un usuario grande, pesado, yo pienso siempre en los usuarios con trauma de cráneo, que se accidentó en una moto y que el hombre tenía 38 años y pesaba 120 kilos y 1,80 m, y ahora es la mamá de 70 años la que quedó a cargo del muchacho, y es la señora chiquitica, delgadita, etcétera. Antes hubiese sido imposible que esa señora sacara al usuario de la silla en una silla manual, porque la silla tenía que ser tremendamente grande y tremendamente pesada. Ahora, la superficie de la silla, el asiento va a ser ancho y va a ser largo porque esa es la medida del muchacho, pero la base de la silla es casi que del tamaño de una silla pediátrica. Con todos los beneficios, usted lo puede bascular al punto máximo y es una silla supremamente estable. Si nunca ha tenido la experiencia de sentarse en una silla con basculación espacial, yo le digo oficialmente, moleste a los chiquillos de Reaquer, tóqueles el hombro, pídale una demostración y vean la diferencia abismal que hay con una silla de basculación espacial que con una silla de basculación manual. Entonces, no solamente beneficios en la parte clínica para él, pero también beneficios para el cuidador, que ahora pueden sacar a los usuarios a citas, al parque, a llevar la vida social un poquitito más normal,
cuando tenemos una silla de basculación espacial. Y la ventaja es que como es una nueva tecnología, llega una basculación hasta 60 grados, entonces yo estoy segura que voy a ayudar con la distribución del peso sí o sí. Señor Rodrigo. Consultan si es que este sistema no hace más pesada la silla. Primero, después tengo la segunda pregunta. Ok, el peso. Recuerden que las sillas manuales de basculación manual no entran en la categoría de sillas ultralivianas. Una silla de basculación fija, como la que les mostré antes, es así. Usted puede tener una silla ultraliviana y darle una basculación fija. Pero sillas de basculación manual o basculación espacial, ya ellas sobrepasan los 20 kilogramos siempre. No solamente por el chasis, sino también porque la mayoría de las veces son usuarios que van a ocupar soportes de tronco, respaldos altos, apoyacabeza, y todas esas cosas van a incrementar peso. Entonces, no son sillas ultralivianas, pero es más bien la tecnología. Recuerden que el chasis es aluminio aeronáutico y la mayoría de piezas de sus rieles ya no son 2 pistones de acero o de aluminio que iban ahí, sino que ahora es un riel de basculación. Por el contrario, las sillas de basculación espacial vienen a ahorrar un poquito de peso con relación a las sillas de basculación manual. Cuando comparamos eso, ¿verdad? Por supuesto que si usted me compara una Iris, una silla de basculación espacial, con una silla ultraliviana para un usuario activo, son otro mundo. Pero dentro de su categoría, sillas de basculación, las sillas de basculación espacial van a ser de menor peso que las sillas de basculación manual. Segunda pregunta. Pregunta también si es que el sistema de basculación es recomendable para usuarios que sufren hipotensión ortostática en sedente, pero que desean tener independencia y buscar una silla de ruedas eléctrica o manual. Sí, y si lo ves, ojalá, sé que no fui muy allá con los beneficios cuando los saqué todos, pero una de las recomendaciones es esa, para usuarios que tengan este tipo de diagnósticos o una lesión medular alta, la basculación manual o espacial beneficia. Hay que tener cuidado con el entrenamiento, no podemos llevarlos de 0 a 60 en 2 segundos. Hay que tener cuidado con eso. Es muy probable que las primeras semanas vamos a jugar con 10 grados de basculación y hasta ahí. Después, la segunda semana podemos llegar hasta los 20 y ahí, hasta que el usuario tolere, sin ningún cambio abrupto, tolere los 60 grados, ¿verdad? Pero sí puede llegar a beneficiar y sí puede ser utilizado en usuarios que tengan hipotensión. Muy bien. Aspectos a considerar. Ya vamos a terminando. Me quedan 5 minutos, me quedan 6 minutos. Ah, sí, señor. ¿Qué tiene que ver con Arturo Valdés? ¿Influye en la basculación el cojín que se use? Y de esto podemos derivar un poco en qué pasa cuando la tela del asiento cede. ¿Qué pasa con esa parte? El asiento en la basculación que uno configura. El asiento es tremenda, el cojín es tremendamente importante en cualquier sistema. Y en un sistema en donde el usuario, si usted está recomendando basculación espacial o basculación manual, es muy probable que el usuario no tiene capacidad para cambiarse de manera independiente, etcétera. Entonces, si en un usuario activo el cojín es importante, en un usuario dependiente o no activo, el cojín es casi que lo número 1. Y definitivamente necesitamos, ¿qué tipo de consideraciones ocupamos? Un cojín que tenga una cavidad pélvica, que no sea plano, porque entonces cuando yo voy a desplazar la silla o a bascular la silla, esas caderas me van a andar como todo lado, como Pedro por su casa. Entonces yo necesito un cojín que tenga una basculación importante. Si voy a estar, eso lo vimos en la sesión pasada, si no la vio, pídase la María, porque yo creo que la tiene grabada y lo puede ver ahí, pero ya vimos que para distribución del peso, el fluido o el aire son una mejor opción. Entonces la gran mayoría de las veces no, el 100% de las veces yo recomiendo que una silla de basculación vaya con un cojín que tenga un inserto de fluido o un inserto de aire en su defecto, con una base de espuma. Y la tela, que lo decía María de la Luz, importantísimo que sea súper amigable con los traslados, porque la gran mayoría de las veces estos usuarios necesitan asistencia para ser trasladados o
que el cojín ofrezca o que la cobertora externa ofrezca poquita fricción. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando se les va y ocupan reacomodarlos, ¿qué es lo que hace la cuidadora? Se viene por detrás y lo jala por todo el cojín, ¿no? Entonces sí, definitivamente el cojín siempre va a influir en estas sillas, especialmente, en todas las sillas, pero especialmente en las sillas con basculación, son clave. Perdón que estoy hablando creo que un poquito rápido, pero ya se me va a ir la hora y no quiero dejarlos aquí con nada de pendiente, porque creo que es súper importante todo lo que estamos viendo. Estas son cosas que usted puede considerar. A veces vemos a un paciente, a veces hay pacientes negro y blanco, es clarísimo. El paciente es súper activo, una lesión baja, anda por todo lado, o sea, ni por la mente me pasa a mí una basculación manual. Hay otras veces en las que el paciente es el usuario tiene una parálisis cerebral con grado 5, no tengo ninguna duda en que sí necesita una basculación manual o espacial, pero a veces están estos usuarios que son en tonos grises, que tienen un tronco que, pero quieren mantener independencia y usted dice sí o no, sí o no. Entonces, estos son aspectos que le pueden ayudar a usted a llegar a ese camino y ver qué hago. En algunos casos, si el usuario quiere mantener su independencia, busquemos la forma de darle una silla ultraliviana que permita basculación. Y pongámosle un soporte o un respaldo que tenga soportes de tronco, inclusive le podemos adaptar un apoyacabeza, un buen cinturón pélvico, ayudémosle a que él permanezca en su silla ultraliviana y que se pueda transportar de manera independiente, pero ayudémosle con la postura con una basculación fija. Hay otros casos en los que definitivamente no vamos a poder y vamos a tener que irnos a una silla con basculación espacial. ¿Cuáles son los objetivos del usuario? ¿Cuánta cantidad de basculación realmente necesita? El peso de la silla, que lo hablábamos ahorita. Si es un usuario que solamente tiene un Nissancito de los años 70, que tiene una cajuela de este tamaño, tenemos que tomar todas estas cosas en consideración. No podemos decir, si la basculación es recomendable y recomendémosela y resulta que el usuario no pudo ni salir de la casa porque no tiene cómo andar la silla. ¿Por qué los usuarios no se basculan? Voy a ir aquí un poquito rápido. Recuerden, por favor, que todo esto les va a llegar en PDF en un ratito. La basculación interfiere con las actividades de la vida diaria. Yo imagínense que imagínense que yo esté hablando aquí con ustedes, viéndolos así de frente, conversando, y que yo de repente digo, bueno, chiquillos, nos vemos, y me bascule a 60 grados y quede viendo para el techo. Socialmente aceptado, 0, pero es necesaria. Y yo no le puedo pedir a un usuario que se bascule a 60 en una fiestita o en una reunión social, ya fiestitas ahora con esto del coronavirus, yo creo que no va a volver quién sabe hasta en cuánto tiempo, pero en una reunión de familia, yo no le voy a pedir a él que se me bascule 60 grados por 3 minutos, eso tal vez no, pero sí es importante que él entienda que hay momentos del día en donde es importantísimo. Si el beneficio que estamos buscando en este usuario es la distribución del peso, la basculación máxima es necesaria, clínicamente necesaria. Pero de ahí es importantísimo la educación que nosotros como prescriptores o los que entregan la silla podamos darle al usuario, explicarle qué tan importante es que él se bascule para que lo haga en ciertos momentos, si quiere ir al cuarto, bascularse un ratito y después salir, si está viendo la novela, bascularse el rato de los anuncios y después bajar y seguir viendo la novela, es decir, que lo adapte a sus actividades de la vida diaria. Hay gente que no le gusta usar el apoyacabezas, hay gente que se siente inseguro y esto va mucho, si ha tenido experiencias negativas en el pasado con una silla, que la silla la hicieron para atrás y se volcó, con toda la razón no van a querer volver a bascularse. Entonces, volver a agarrar confianza en el equipo puede ser un poquito difícil, pero podemos ayudarles por ese lado. Y muchos, esta última razón me da mucha pena, pero es real, muchos no saben el equipo en el que están sentados. Yo he llegado a valorar muchachos que tienen un año en una Quick Iris que se bascula hasta los 60, que ellos no sabían que basculaba y siempre han estado rectos. Inclusive con sillas de ruedas eléctricas hemos topado con usuarios que la silla tenía basculación eléctrica y ellos no lo sabían porque nunca los educaron o los entrenaron. Entonces ahí, jaladita de orejas para todos los que entregamos equipo o para los que educamos al equipo, al usuario en el uso del equipo, es importantísimo que ellos conozcan qué es lo que tienen, que conozcan los beneficios y que no lo vean como una tarea, sino como algo beneficioso para ellos.
Contraindicaciones, usuarios con catéter. Si el usuario tiene un catéter, hay estudios que han llamado la atención que cuando la silla se bascula puede existir un reflujo, puede haber una devolución, digamos, del líquido, y eso puede ser peligroso. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Autopropulsión. Por supuesto que si el usuario se propulsa, sí se puede. Usted a una Iris le puede poner unas ruedas de 24 con aro propulsor, pero es una silla que no es ultraliviana, no va a ser algo realmente, es decir, la propulsión va a ser como para muy cortos periodos de tiempo adentro de la casa, pero no es como que el hombre va a poder sacar la silla y andar libre como el viento en la calle. Entonces, si el usuario se autopropulsa, tratemos de buscar algo diferente, cómo bascular una silla ultraliviana. Y aquí meto al comentario que nos hizo una de las compañeras en el chat, que ella habló de usuarios en donde puede ser riesgoso la saturación de oxígeno, si recuerdo bien. Les voy a contar una cosa. Yo ya les voy a hablar de este caso de estudio, pero en estas referencias, por ejemplo, que son como las que utilizamos con frecuencia, yo no he escuchado de casos específicos en donde haya riesgo de que se disminuya la saturación de oxígeno. Yo no lo he llegado a ver, pero me encantaría, si ustedes nos pueden ayudar o si le pueden pasar a María de la Luz o a Rodrigo el texto o el estudio, me encantaría leerlo para poder agregarlo, porque para mí es nuevo que la basculación puede disminuir la saturación de oxígeno en usuarios que tengan ese riesgo. Entonces, por ahí a la compañera que nos dijo en el chat, si nos puede pasar el estudio o de dónde sacaron la fuente donde sacó la información, súper interesante para poder agregarlo. Lo que siempre les digo, de aquí aprendemos todos. Muy bien, el caso de estudio es de Florencia. Esta es una muchacha, ya termino, chiquillos, son 2 minutos, pero ya terminamos. El caso de estudio, vean, esta chica es una chica de 21 años, es de Argentina. Y lo que les quiero mostrar es esto. Esta niña anda feliz en la playa, ahí le pusieron esta capotilla, la pusieron ahí a llevar masajes y a poner los pies en la arena. Vean cómo puede uno medir el éxito de un equipo con las actividades de la vida diaria, con la mejora de la calidad de vida. Usted ve a esta chiquita sentada y yo cierro los ojos porque yo digo, estas caderas andan por allá volando, apoyapiés que ni están en este momento porque la chiquilla está metida en la arena, esa profundidad se ve fatal. Entonces yo veo eso y hasta que me da un tic, pero cuando me pongo a hablar con la mamá o cuando me cuentan qué es lo que pasa, claro, aquí está en la silla y está sin apoyapiés porque se la llevaron para la playa después de mucho tiempo de no poder ir a la playa. Pero vean esta diferencia. La chica con 21 años no podía tolerar estar en la silla por largos periodos de tiempo. Estamos hablando de una adolescente ya no, pero una muchachita jovencitica de 21 años que tiene que estar sentada o en el sillón de la casa o en la cama porque no tolera estar en ninguna silla. ¿De qué pasó esto? Con su silla de basculación espacial, con su Quickie Iris, ahora resulta que esta niña asiste a clases y está en la silla desde las 8 de la mañana hasta las 17 de la tarde y solamente le retiran 1 hora para hacer los ejercicios en la colchoneta. Pero después de ahí la niña pasa feliz, la muchachita pasa feliz en su silla. Esto es un indicio de un equipo con resultados exitosos. Entonces eso se los quiero dejar ahí para que recuerden, a veces uno siempre anda buscando el 90, 90, 90, todo en línea media, a veces tenemos que relajarnos. No, por supuesto, la postura es importantísima, pero la mejora en la condición de las actividades de la vida diaria puede ser muchísimo más importante muchas veces para los usuarios. Muy bien, 11:04. Me pasé por 3 minutos. Alguien que me abra el micrófono y que me diga cuáles son los principales tipos de basculación que se ofrecen en el mercado. Alguno que, sin vergüenza, porque ya nos tenemos que ir. Alguno que me diga qué tipos de basculación se ofrecen en el mercado. No me diga que me voy a ir sin oírlos. Vamos a ver. Lo pueden escribir en el chat por último. Fija, manual y espacial. Muy bien, muchas gracias. Fija, manual y espacial. Esas son. También me faltó la eléctrica, pero no estamos viendo eléctricas todavía. Creo que el viernes le vamos a dar una repasadita. Pero de lo que más se ofrece, usted puede hacer una basculación fija, manual y espacial. Nombrar múltiples beneficios de la basculación. Eso no se los voy a preguntar porque ya los vimos y los requete vimos. Y 4 aspectos que deben tomar en cuenta cuando se prescribe una silla de ruedas. Los vimos así por arribita, pero usted recuerde que no es
prescribir por prescribir, porque el usuario se ve como que se va para atrás o para adelante. Hay muchos aspectos que tenemos que considerar, los objetivos, el peso, si el usuario se propulsa, si no se propulsa, el diagnóstico, montones de cosas que tenemos que considerar para poder bascular una silla con basculación. Muy bien, preguntas, dudas. No tenemos. Tenemos gente en el chat por ahí. Ah, bueno, ya todas las del chat se fueron respondiendo. Muy bien, entonces estamos. Nos queda una sesión más el viernes por el mismo canal y a la misma hora. Creo que vamos a estar conversando de sillas de ruedas eléctricas. En un ratito les mando el PDF y les agradecemos montones que se hayan conectado en esta hora. Nos vemos. Gracias por la Sí, presentación, yo voy a Maya. estar- Maya, Bueno, con mucho gracias a gusto todos para por haberse servirles. conectado. Nos vemos el día Bye, nos viernes. vemos. Yo voy a estar pasándole todas las informaciones que me traspasa Maya a todos ustedes y después van a estar disponibles. ¿Ya? Así es que si encuentran que ha pasado mucho tiempo, me lo recuerdan. Ahí está mi correo y mi teléfono, es el que figura en todos lados. ¿Ya? Muy bien. Eso. Gracias.